Se estima que casi 100.000 personas mueren al año por mordeduras de serpientes. Mientras casi todos se alejan de estos depredadores formidables, otros se ven irresistiblemente atraídos hacia ellos. Pasaba mucho tiempo mirándolas. Ni su madre ni sus esposas pudieron hacerlo cambiar de opinión. Si él tiene una pasión, tiene que hacer lo que quiere hacer. Incluso los que toman todas las precauciones pueden ser sus víctimas. Pegué contra un equipo y eso llevó la serpiente a mi cara. Me quité la serpiente de mi cara y me dije, oh mi Dios, ¿qué he hecho? Es como ácido inyectado bajo la piel. Luego de la segunda mordedura le dijeron, si te muerden otra vez, no podremos hacer nada. James Byrd tenía una vida cómoda en Colorado con su esposa Danielle y sus 2 hijos pequeños. Pero en la primavera de 2004, James dejó un empleo estable en Denver y mudó a su familia a 1000 kilómetros siguiendo el sueño de su vida. Un día tuvo una idea loca. Dijo, mudémonos a Nuevo México. Y dije, mejor no. Porque él bromeaba mucho. Le dije, ¿dónde en Nuevo México? Yo no quería vivir allí. Y él pensaba en Deming, que está en el medio de la nada. Nadie conocía ese lugar. ¡Vamos, vamos! James mudó a su esposa y sus niños de una casa de 3 dormitorios en Denver a un remolque de 2 dormitorios en Deming para vivir a los pies de las montañas Franklin. Enseguida encontró empleo administrando un restaurante en el pueblo, pero cada minuto libre que tenía lo pasaba en la naturaleza. Me llamaba a la mañana, yo me estaba levantando y él regresaba de las montañas. Se levantaba, iba a caminar a las montañas Franklin. Volvía, se duchaba e iba a trabajar. Y cuando salíamos de trabajar no quería demorarse porque el sol se estaba poniendo y volvía a las montañas. James se sentía a gusto en las montañas, pero estar allí era parte de un plan mayor. Sus paseos interminables eran excursiones de caza. Él veía las serpientes a la distancia y las iba a buscar. Y si estábamos en el desierto, levantaba una serpiente o una lagartija, lo que fuera, y le decía, ¿cómo pudiste verla? Y él respondía, es fácil, ¿las ves? ¿Cómo lo hacía? No lo sé. James tenía una fascinación por las serpientes que había empezado hace muchos años. Al comienzo yo iba con él. No teníamos niños, así que nada me retenía y podíamos ir de excursión. E íbamos a todos lados. Yo lo ayudaba, iba a la montaña y buscaba serpientes con él. Y era divertido, en realidad era muy divertido porque pasábamos tiempo juntos. Pero el interés de James en las serpientes iba más allá de los lugares salvajes en los que las hallaba. Él llevaba su pasatiempo a casa. Podías entrar al living y apenas entrabas escuchabas el un enorme cascabel. Había serpientes por todos lados, en el living, en el comedor, en el dormitorio, por todos lados. Lo apasionaban, pasaba mucho tiempo con ellas. No solo les daba agua y comida, pasaba mucho tiempo mirándolas.
Supongo que le parecían hermosas. Él nunca me dijo por qué le gustaban, pero era de lo único que hablaba. Recuerdo que a veces pensaba, ¿tengo que hablar de serpientes? ¿Otra vez? James pronto descubrió que no estaba solo. Había otros que compartían su pasión. Cuando empiezas a trabajar con reptiles, terminas en una red de personas que comparten tu pasión y el amor por esos animales. Y esa es la gente con la que te comunicas. Es como esa gente fanática de los chips. ¿Vieron esas calcomanías? Es una cuestión de chips, no entenderían. ¿Ok? Esto es lo mismo, es una cuestión de serpientes. No lo entenderían a menos que hayan trabajado con los animales. Tienen sus propias personalidades. Pueden verlas cambiar de color y todo sobre ellas es fascinante. Y según con qué especie trabajen, verán características diferentes que hacen que cada especie sea única y apasionante. James enseguida construyó una red de contactos online que podían ayudarlo a agrandar su colección. Recibía envíos. Llegaban cajas con fundas de cojines en ellas y en esas fundas había serpientes. James había dedicado cientos de horas a investigar sobre su pasatiempo y había catalogado meticulosamente a cada serpiente de su colección. Cada uno de los recipientes estaba rotulado con un nombre científico. Sí, era poco lugar para las serpientes y no usaba el cobertizo por la temperatura. Para mí era común. Finalmente empezó a coleccionar ratas y ratones, así que los criaba para no tener que comprarle ratas y ratones a los proveedores para alimentar a las serpientes. Tenía su propia colección, así que mi casa olía terrible. Olía a ratones, ratas y serpientes. Esa era la parte que no me gustaba, pero no se podía hacer nada para eliminar el olor, así que era vergonzoso invitar gente a casa. Pero fuera de eso, estaba acostumbrada a tenerlas en casa. Sabía que cuando llegara vería serpientes. No me gustaba, pero él era feliz y mientras él fuera feliz, yo también. James quería convertir un interés amateur en una profesión. Había mudado a su familia al desierto de Nuevo México por esa razón. Aquí, James podría agrandar su colección con una especie de serpiente que lo había fascinado. Su serpiente favorita era la cascabel de las rocas de las montañas Franklin, que vive en estas montañas de aquí. Son plateadas con bandas negras y tienen una mariposa negra muy clara en la cabeza. Imaginen lo que significa un unicornio para un niño. Eso significaba la serpiente cascabel de las rocas para James. Y podía tenerla como parte de su vida. No era un cuento de hadas para él. Perdóname, padre. En poco tiempo, James tenía casi 50 de estas criaturas mortales conviviendo con su familia. A medida que crecía la colección de serpientes venenosas de James, también crecían los miedos de Daniel. Daniel confiaba en su esposo, pero tener una joven familia viviendo en un remolque lleno de serpientes parecía una receta para el desastre. Uno de mis mayores miedos era que él estuviera solo con los niños, o incluso que él estuviera solo en casa y los niños en la escuela. Tenía miedo de que una serpiente lo mordiera y muriera, y yo no lo sabría hasta regresar. Y a veces llamaba a la casa o a su celular y él no respondía, y yo seguía llamando y llamando, pero él no respondía. Y cuando llegaba, lo encontraba con las serpientes. Y me enojaba mucho, le decía, ¿dónde está tu teléfono? Te estuve llamando. Y sabía que estaría con las serpientes, y mi mayor temor era encontrarlo muerto en el suelo por una mordedura. Yo estaba en el trabajo. Trabajaba en un lugar llamado Aquila Flats. Está a un lado de la autopista.
Y recuerdo que vi muchos patrulleros y seguidos por muchos camiones de bomberos. Todos iban muy rápido. Y media hora después pasaron más camiones de bomberos. Y pensé, sucedió algo grave. No vive tanta gente por allí. Entonces empecé a llamar a casa. Y empecé a preocuparme, porque pensaba, wow, espero que no sea mi casa, porque mi casa está allí. Daniel Bear vivía en un pequeño remolque con su esposo, sus 2 niños y alrededor de 200 serpientes. Cuando vio que los servicios de emergencia se dirigían a su vecindario, Daniel temió lo peor. Entraba a la casa para rescatar a las serpientes. Rescató algunas, pero perdió a muchas en el fuego. Yo puedo entender entrar para rescatar a tus hijos, pero una serpiente. Por eso es que siempre nos preguntamos qué había detrás de esa pasión para entrar a una casa en llamas a salvar a tus serpientes. No lo sé. No podemos responder eso. Estaba tan mal. Estaba frenético. Es una buena palabra. Y enojado. A la 1 de la madrugada estábamos allí y todavía salía humo. Una sola vez lo había visto llorar antes de esto y estaba sollozando mucho. Estaba muy mal. No me gustó eso. Una caldera defectuosa causó el incendio. James y Daniel no tenían seguro. Lo perdimos todo, toda nuestra ropa, todo lo que teníamos. Fotos de los niños de bebés, fotos de cuando éramos más jóvenes, anuarios, cosas irreemplazables. Para James, el daño material no era nada en comparación a la pérdida de sus mascotas adoradas. Esas criaturas estaban a su cuidado y él no pudo salvarlas del fuego. Un patrón comenzaba a emerger en la vida de James. Parecía que cualquier cosa a la que se dedicara podía dominarla. Su siguiente gran pasión fue el arte. Una vez más, James aprendió solo. Él era perfeccionista. Todo lo que hacía tenía que hacerlo como el mejor. Y cuando lo lograba, se buscaba otra cosa. La música y el arte eran talentos naturales de James, pero él buscaba otro desafío. Y esa fue la última vez que navegamos. Yo decía, no iré al agua. Hay serpientes allí y él las subía al bote. Y luego empezó a experimentar con distintos tipos de serpientes venenosas. Una vez que empezó, no hubo vuelta atrás. ¿Por qué las serpientes? Es algo en lo que nunca coincidimos. James pudo haber elegido cualquier profesión, pero apenas cumplió 18 años, buscó empleo en una tienda de mascotas. Lo mencionó en forma muy casual y dijo, sí, me fascinan los reptiles, serpientes y lagartijas. Y en realidad a mí no. A pesar de sus diferencias, James y Holly se enamoraron. Al poco tiempo, ella se encontró viviendo con sus serpientes. No me gustaba. Hubiera preferido que tocara la guitarra o pintara, no que pasara tanto tiempo con las serpientes, especialmente cuando empezó con las venenosas.
Peleábamos por eso. Él sabía que yo no las quería en la casa, aunque tenían su propia habitación. La idea de que estaban allí. Había niños. A pesar del recelo de su esposa, James comenzó a dedicar más tiempo a sus mascotas letales. Su confianza creció junto a su colección, pero era solo cuestión de tiempo hasta que su suerte acabara. A James lo había mordido una cascabel. Su respuesta inmediata debió ser llamar al 911, pero en lugar de eso decidió paliar la mordedura. Cuando comenzó a delirar, se dio un baño pensando que ayudaría a dispersar las toxinas. 17 minutos después de la mordedura, James perdió la conciencia. James Burr había sido mordido por una especie mortal de cascabel. Momentos antes de desvanecerse, había instruido a su cuñado para que llamara a los paramédicos. En el hospital, los médicos luchan para mantenerlo con vida. Usaron todo el antídoto que tenían allí. Tuvieron que traer antídoto en avión desde Albuquerque a El Paso, y creo que en total usaron 11 ampollas. Pero la condición de James se empeoraba. Se decidió colocarle una vía central. No había tiempo para anestesiarlo, y le clavaron una aguja de 15 centímetros en la caja torácica con un tubo que alimentaba directamente su corazón. La vía central le administraba la adrenalina necesaria para que el corazón siguiera latiendo. James estuvo consciente durante el procedimiento. Cuando llegué, él ya estaba en terapia intensiva. Cuando me indicaron cuál era su cama, entré y me di vuelta porque ese no podía ser mi hermano. Y las enfermeras me dijeron, sí, es él. Y yo regresé y tuve que mirarlo muy de cerca porque se había hinchado mucho. Las fosas nasales, las orejas, apenas quedaba algo de espacio entre cada uno de sus dedos. A James le tomó meses recuperarse totalmente de los efectos del veneno. Tuvo suerte de sobrevivir, pero su matrimonio no pudo ser salvado. Holly y James permanecieron amigos, pero por decisión mutua cada uno siguió su camino. Como había catalogado su colección, James escribió sobre su mordedura muy minuciosamente. Quería compartir su experiencia con otros amantes de las serpientes. Si hubiera un accidente en el campo profesional, como que una serpiente me mordiera, podría perder mi estatus profesional. Eso sería visto por los colegas como una vergüenza. Como amateur, es un poco vergonzoso, pero a veces para la gente es motivo de orgullo. A pesar del incidente, James decidió conservar a sus serpientes venenosas. Poco después de su roce con la muerte, conoció a su segunda esposa, Danielle. Lo recuerdo como si fuera ayer. Me contrataron en Domino's, él era mi jefe. Y la primera vez que lo vi llegar a la tienda, me traía mi uniforme. Y yo, no voy a mentir, enseguida pensé que era muy apuesto. Además de su buen aspecto, James tenía la mejor frase de seducción. Ven a ver mis serpientes. Me llevó a la habitación, me las mostró y le dije, nunca había visto tantas serpientes juntas. Pero no me molestan, no me afectan. Yo no les tengo miedo. Solo le dije, son muchas serpientes. Y ni siquiera eran tantas. Tenía poco más de 100. James era joven y ambicioso. Danielle pronto supo que su interés en las serpientes era más que una fase pasajera. Su mayor sueño era crear un museo de serpientes vivas, un lugar donde pudiera trabajar con reptiles a gran escala y exhibir las criaturas que para él eran incomprendidas.
Él sabía que la mayoría de la gente le teme a las serpientes y creía que si supieran más de ellas, no les tendrían tanto miedo. Supongo que quería que todos las apreciaran como lo hacía él. Quieres desesperadamente que los demás entiendan por qué estos animales te interesan tanto. Si ellos solo pudieran entender, si solo pudieras explicárselo para que no crean que estás loco. Yo no estoy loco, estos animales realmente son intrigantes, son interesantes. Entonces se convierte en nuestra misión. Con esta meta final en mente, James se dedicó a su pasatiempo incondicionalmente. Aprendió las técnicas complejas que debía conocer para empezar a criar sus propias serpientes. Como casi todo lo que emprendía, James se convirtió en un experto trabajando arduamente. La gente empezó a contactarlo para que reprodujera a ciertas especies porque ellos no podían. Y le enviaban serpientes, él las hacía reproducir y devolvía a los adultos a sus dueños y se quedaba con algunas crías para su colección. Tuvo mucho éxito con especies con las que los zoológicos y otros creadores habían fracasado. Él resolvió sus problemas. Cualquier especie que llegara a sus manos, él hacía reproducirse. Así empezó a recibir muchas serpientes de todos lados. Me parecía un poco raro tener tantas serpientes. ¿Para qué necesitaba serpientes venenosas? Él tenía serpientes que yo no había visto nunca. Y una vez tenía una cobra albina. Le dije, ¿qué puedes hacer con una de esas? Para 1999, la preciosa colección de James tenía razas poco comunes y exóticas. Pero mientras trabajaba para tener una carrera en herpetología, el destino estaba por darle otro golpe mortal. James Bear vivía en un remolque pequeño en Nuevo México con 200 serpientes. 200 serpientes a las que alimentaba él solo. Comenzaba a emerger un patrón. James fue mordido por segunda vez. Una vez más, decidió no llamar a los servicios de emergencia. No le gustaban los hospitales. Pasó gran parte de su infancia en hospitales. Creo que por eso fue que no llamó a la ambulancia. Porque pensaba, bueno, veamos qué pasa. Porque para él no siempre se muere de una mordedura. Seguramente no estaba pensando con claridad. Quizás tenía mucha adrenalina fluyendo en su organismo. El corazón debía latirle muy rápido. No debía estar en condiciones de tomar una decisión que fuera lógica y racional. Su pensamiento era, si llamo la atención sobre esto, demostraré que soy débil, frágil, un fracaso y que esto es peligroso. Pero si no llamo la atención y trato de resolverlo por mi cuenta, si logro completar la tarea y sobrevivo, no habrá habido problema. James se convenció de que no necesitaba atención médica, pero su cuerpo sucumbía al veneno que corría por sus venas. Cuando Anthony llegó a la casa, James se negó a que lo llevaran al hospital. Luego describió el hecho en otro relato detallado. Me preguntó si había visto en el espejo lo mal que me veía. Tony me tomó del brazo, me levantó y me arrastró al baño. Entonces vi lo que lo asustaba. Me salía sangre de los lagrimales y las encías. Le di dos opciones. Le dije, James, puedes subir a mi camioneta y te llevaré al hospital, o puedo levantarte, arrojarte en mi camioneta y llevarte al hospital. Así que subió y lo llevé al hospital.
estaba recuperando. Yo estaba sentada junto a la cama y él decía, lo siento mucho, siento que hayas pasado esto. Decía, no debería seguir haciendo esto, es peligroso, voy a deshacerme de las serpientes venenosas. Las dejó de trabajar con ellas, se deshizo de todas las venenosas. Solo volvió a trabajar con los colúbridos, las corales ratoneras, las serpientes reales, las ratoneras, las serpientes de maíz y, claro, las boas y las pitones. James tenía que pensar en su esposa y sus niños. Pero algo le faltaba a su vida. Lo afectó no tener serpientes de las montañas Franklin en su colección. Era su serpiente favorita. Una vez le dije, creí que te desharías de ellas y dijo, no puedo. No puedo deshacerme de ellas. Son tan hermosas, son mis favoritas. Y le dije, ok, entonces ¿podemos ser más cuidadosos? Las serpientes venenosas eran parte integral de quién era James Bear. Pero su pasión por las cascabeles había deteriorado su cuerpo. Ahora era altamente alérgico a sus amadas mascotas. Siempre tenía que lavarse las manos. Si no lo hacía y se tocaba la cara, se le hinchaban los ojos. Y él siempre había tenido alergias graves, siempre había tenido problemas de alergia. Lo afectaba mucho. James sabía que sus posibilidades de sobrevivir otra mordedura eran mínimas, pero no podía dejar ir su sueño. Ni su madre ni sus esposas pudieron hacerlo cambiar de opinión. Luego de la segunda mordedura le dijeron, si te muerden otra vez, no podemos hacer nada. Y no lo entendió, no lo entendió. Carl Barden estaba fascinado desde hacía 30 años. Al igual que James Bear, su interés en las serpientes comenzó en la infancia y evolucionó en la ambición de convertirse en herpetólogo profesional. Hoy tiene su propio serpentario en The Land, Florida. En una semana cualquiera, Carl trabaja con cientos de serpientes distintas. En los últimos 7 años, realizó más de 300,000 extracciones de veneno. Apenas el animal toca mi mesa, mi primera idea es, oh mi Dios, mira esa criatura, es magnífica, espectacular, hermosa y peligrosa. Carl es parte de un grupo de herpetólogos en Estados Unidos que arriesgan su vida todos los días para obtener esta sustancia letal. El veneno que extrae se usa para investigaciones médicas y para crear antídotos que pueden salvarle la vida a las víctimas de mordeduras. A pesar de los riesgos, para Carl tener su propio serpentario es la culminación de un sueño de toda la vida. Me llevó 20 años. Y durante todo ese tiempo fui construyendo lentamente mi sueño y también trabajé a tiempo completo. Carl trabajó durante 2 décadas como piloto de aerolínea para ahorrar el dinero que necesitaba para construir el museo. Siempre pienso que si alguien quisiera empezar de cero y me preguntara ¿qué necesitaría para llegar a donde estás tú ahora? Creo que $1 millón probablemente sea una cifra realista. Pero trabajar con criaturas tan letales tuvo un costo más alto. Carl sufrió 11 mordeduras que amenazaron su vida. Con el correr de los años, los riesgos para Carl aumentaron. Como muchos herpetólogos profesionales, ahora es muy sensible al veneno de serpiente. No hace falta que una serpiente venenosa te muerda. Puedes
trabajar cerca de ellas y a lo largo del tiempo puedes inhalar partículas atomizadas de veneno seco cuando limpias los vidrios y finalmente te sensibilizas a él. Entonces, si te muerden en un pequeño lapso, experimentarás algo llamado anafilaxis. Los vasos sanguíneos se dilatan y el corazón no puede bombear suficiente sangre para mantener la presión. Y eso probablemente te mate antes que el efecto real del veneno. La experiencia cercana a la muerte de Carl llegó en 2006, cuando trabajaba solo. Atrapé una cascabel diamantino del este de 1 metro de largo. Me di vuelta para buscar un recipiente de agua para la jaula y cuando lo hice, me doblé el tobillo y empecé a caer. Y mientras caía, este codo pegó contra un equipo y llevó la serpiente a mi cara. Y claro, le pegué con todo mi peso, así que se asustó. Estaba furiosa y aterrada, así que se aferró con mucha fuerza a mi cara. Me la quité de la cara y pensé, oh Dios mío, ¿qué es lo que hice? Y recuerdo haber pensado, usemos el suero porque es mi cara, y no quería terminar con un hoyo donde la serpiente me había mordido. Debido a su alergia, la única chance de supervivencia de Carl en estos días es empezar el tratamiento de inmediato. Reunión de seguridad. Bien. Epi, acabo de revisarlas. Recargué las 2 jeringas, hay 0,5 miligramos en cada una. Están recién llenas. Inyectarse una dosis de epinefrina que cuesta solo $35 es el primer paso para salvar su vida. Por el nivel de alergia y el nivel de sensibilidad que tengo ahora, una mordedura menor igual podría amenazar mi vida. Nuestros protocolos se desarrollaron durante años de enfrentar este problema. Ya pasamos por la anafilaxis 7 veces. La combinación de mordedura de serpiente y anafilaxis es un hecho aterrador para el individuo que te está cuidando, porque están en una situación potencialmente mortal y con frecuencia están solos, al menos por un momento. Es aterrador. No es tan aterrador para uno porque está inconsciente. 2 vehículos, algo por delante. ¿Llaves? Tratamos cada mordedura, así sea de un colmillo de una pequeña cabeza de cobre o una mordedura completa de una mamba negra de 1 metro, de la misma forma. El antídoto está en el refrigerador, está rotulado. Tenemos muchos procedimientos, un protocolo muy estricto para manejar a las serpientes, así que los últimos 5 años fueron muy seguros. James Bear no tenía protocolos de seguridad establecidos en su casa en Deming. En bancarrota, James y Daniel ahora solo pueden pagar un remolque barato. Yo odiaba vivir allí. Podía limpiarlo y limpiarlo, pero igual parecía sucio. Se estaba derrumbando, literalmente. Había un gran agujero en el baño junto al retrete y el gato entraba y salía por allí. No podíamos ducharnos en la ducha porque había una grieta y yo temía que nos cayéramos por el suelo. Así que usábamos la bañera. Era un remolque espantoso. Daniel hizo lo que pudo para que su nuevo hogar fuera lo más cómodo posible, pero el incendio había cambiado a James. Dejó de... no diré
de ocuparse de su familia porque aún estaba presente en la familia, pero cuando tenía cualquier oportunidad de irse a las montañas para ir a buscar serpientes o de irse a vender o comprar serpientes, eso era lo único que él hacía. Era como si eso se hubiera convertido en toda su vida. Se convirtió en todo para él. Y los niños y yo quedamos a un lado. Las serpientes eran más importantes y creo que el incendio le hizo eso. Creo que allí fue cuando empezó a obsesionarse. Nada fue igual después de eso. A pesar de sus dificultades financieras, James redujo sus horas laborales para concentrarse en rearmar su colección. Finalmente decidió convertirse en chofer y trabajar medio tiempo. Lo hizo para pasar más tiempo con las serpientes. No quería ser el tipo de esposa que le diera un ultimátum que dijera las serpientes o yo, porque nunca lo habría hecho. Yo le decía, lo que sea que te haga feliz estará bien para mí. Es decir, yo trabajaré tiempo completo, no te veré mucho y cuando llegue estarás con las serpientes. Pero si eso está bien para ti, está bien para mí. Y empezaron a suceder cosas como la vez que le dije que necesitábamos comprarle zapatos a los niños y él se molestó mucho. O cuando le pedí dinero para gasolina, esas cosas empezaron a pasar y yo pensaba, wow. Mis hijos necesitan zapatos para la escuela, no los haré usar zapatos agujereados, porque tú te enojes por tener que comprarles zapatos y no puedes usar el dinero para las serpientes. Entonces me di cuenta de que tenía un problema. De que había una adicción. Y que eran las serpientes. La colección de serpientes venenosas de James se estaba saliendo de control. Temiendo perder a su esposo por una obsesión mortal, Daniel intentó reencender su pasión por la pintura. Yo pensaba que si podía hacerlo pintar, entonces dejaría de pensar en las serpientes. Le decía, veamos las cosas que tienes para pintar. Entonces íbamos a ver y él decía, si empezara a pintar otra vez necesitaría esto y lo otro. Entonces yo decía, bien, analicemos nuestras finanzas para ver si podemos comprar esas cosas el mes que viene. Y luego él lo posponía y no volvíamos a hablar del tema durante meses. Finalmente una vez le dije, me gustaría mucho verte pintar algo. Vi tus otros cuadros, vi lo que puedes hacer, pero quiero verte pintar. Nunca vi a nadie tan bueno como tú pintar algo en la vida real, solo lo vi en televisión. Y entonces empezó una racha en la que pintó mucho. Pintaba un cuadro y después pintaba otro y pintó como 10, todos en poco tiempo, uno detrás del otro. Terminaba uno y enseguida empezaba otro y yo decía, esto es emocionante, me encantaba verlo pintar. Y cuando pintaba se concentraba mucho, como si estuviera en otro mundo. Los pintaba muy rápido. En un día terminaba un lienzo de un buen tamaño, un cuadro de un paisaje que no existía. Él lo imaginaba y lo pintaba. Y sus cuadros son fantásticos. Le dije, eres muy bueno, deberíamos intentar vender alguno de tus cuadros a una galería de arte. Y fuimos a un par de galerías. En todas dijeron que eran buenos cuadros, pero los rechazaron. Creo que eso lo quebró un poco. Estaba muy desilusionado. Yo estaba muy mal porque creo que eso lo arruinó. Después de eso no volvió a pintar. Daniel había hecho todo lo que podía. James regresó a sus serpientes y se volcó cada vez más a su obsesión. El 24 de enero de 2008 recibió un envío de cascabeles del cañaveral. Al mismo tiempo, a 800 kilómetros en Dallas, su mejor amigo Anthony estaba abriendo su propio envío de serpientes. Estábamos hablando por teléfono. Estábamos entusiasmados
Yo había recibido un envío, él había recibido uno también. Yo había abierto mi paquete y estaba mirando mis serpientes, y él había abierto su paquete y estaba mirando sus serpientes. Así que decíamos, tengo mis serpientes, yo también. Anthony colgó el teléfono. Momentos después, Daniel recibió una llamada de James. Me dijo, ven a casa, me mordió una serpiente. Y yo no le creí. Yo nunca lo tomaba en serio porque siempre bromeaba sobre todo. Era muy bromista, nos hacía bromas a todos. Así que le dije que no le creía y me dijo, no, hablo en serio, me mordió, debes venir a casa. Le pregunté, ¿qué serpiente fue? Una cascabel. Y le dije, ok, ya salgo, estaré allí en un minuto. Y entonces colgamos. Nunca debí haber colgado, no debí colgar el teléfono. Al abrir la puerta, entras directamente al living, y en el sofá vi su teléfono celular, y al mirar a la izquierda se veía nuestra habitación por la cocina. Y allí vi sus piernas, justo sobre la cama. Y corrí y vi su cara, y... respiraba con tanta dificultad, estaba a segundos de morir. Dije su nombre y noté que él intentaba girar la cabeza para mirarme, pero no pudo hacerlo. Y siguió tratando de respirar. Me dijo, tu hermano fue mordido. Y me quedé mudo porque pensé lo que el médico le dijo tras la segunda mordedura. Si te muerden, no podremos hacer nada. Y enseguida llamé a Tony. Le pregunté, ¿debería estar haciendo algo? No tengo idea de lo que hago. Le dije, a James lo mordió una cascabel. ¿Eso es malo? ¿Es algo malo o él estará bien? Y respondió, en realidad no sé si es grave o no. Y recibí esa llamada de Daniel. Hacía menos de 30 minutos que yo había colgado con él. Ella no sabía si él había muerto o no. Así que empecé a organizarme para conducir a El Paso. Estuve allí esa noche. Si veías la mordedura en sí, no era nada. Era la reacción alérgica. Sé que fue todo por su primera mordedura. El doctor nos llevó a mí, mi mamá, su hermano y su hermana a una sala del hospital. Y básicamente nos dijo que tendría menos del 1% de probabilidades de despertar. Y si lo hiciera, no podría mover los ojos, probablemente no reconocería a nadie y necesitaría cuidados constantes. Cuando James estaba vivo, le había preguntado varias veces, si te pasara algo, si te mordiera una serpiente, ¿qué querrías que yo hiciera? Y él me hizo prometerle que si alguna vez necesitaba soporte vital, yo no lo dejaría conectado. Cuando le quitaron el respirador, le apretaba la mano y sentía el pulso. Y luego, en cuestión de segundos, su pulso empezó a ser cada vez más débil, y yo le apretaba la mano más y más fuerte. Veíamos que el pecho le subía y le bajaba, y luego dejó de subir. Y ya no se le sentía el pulso. Fueron muy amables en el hospital, habían apagado todas las máquinas para que no pudiéramos escuchar los pitidos. Toda la familia estaba con él y eso fue muy difícil. Si James hubiera tomado algunas medidas de seguridad simples, las cosas habrían sido diferentes. James era más que mi mejor amigo, éramos como hermanos.
compartíamos esa hermandad con los reptiles, esa pasión, ese amor. Como dije, aunque estábamos a 1300, 1400 o 1500 kilómetros, hablábamos cada día. Yo perdí a un familiar. Este es un lugar al que vamos cada año para hablar con mi hermano en su cumpleaños, Navidad, Acción de Gracias. Venimos aquí a pensar un poco y creo que nunca me fui de allí sin haber llorado. Porque para mí él está allá arriba en algún lado. Él querría ser recordado como el hombre de las serpientes. Sabía que él disfrutaba de eso y las amaba. Yo sentía que si se las quitaba, le estaría quitando una parte de él. Si se hubiera deshecho de las serpientes, habría sido una persona infeliz.